Radio Mecánica. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Espera fiel en el Señor, porque todo tiene su tiempo. En Radio Z1 no competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, entretenimiento. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1 presenta Ñukanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Una esencia de alabanzas en las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana. Ñukanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Lo que nosotros cantamos. Un programa diferente en tus oídos, con la dirección del pastor Carlos Maya y la conducción del hermano Daniel Valente. Música viva, sonidos que edifican tu vida. Escúchelo y véalo en la transmisión de Facebook Live y en la frecuencia 1400 AM. Z1. El día que roba y vende su cuerpo. Jesús, tú eres mi fuente de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes en ese día, en esa hora y por supuesto en esos minutos. Ya estamos nuevamente por acá marcando las 5 de la tarde con 18 minutos, 17 horas y 18 minutos. Por supuesto, empezando nada más y nada menos que con el programa de alabanza Ñukanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos, un programa de alabanza y también donde también a la vez compartimos reflexiones. Claro, y también interactuamos con cada uno de ustedes ahí sus mensajes. Así que estamos acá listo para acompañarte sin antes de agradecer primeramente a nuestro Padre Celestial que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da el aire que respiramos y que a la vez derrama en cada uno de nosotros sus grandes bendiciones, demostrándonos y dándonos este regalo maravilloso que es la vida y demostrándonos ese gran amor, ese inmenso amor a través de cada amanecer, de cada atardecer, de cada anochecer, nos demuestra ese inmenso amor. Que toda la honra y toda la gloria sean para el que vive y reina por siempre, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, así es. 5 de la tarde, 19 minutos. Y sí, también agradecer de antemano a cada uno de ustedes que nos escuche, que nos sintonizan en la señal 1400 AM, y a los que están, por supuesto, también en la www.radioz1.c. Y también a los que están escuchándonos en la aplicación Tuning Radio, ahí estamos también. Y a los que están también en nuestra aplicación que es en Radio Z1, muchísimas gracias. Saludos cordiales. Y de antemano saludar a los amigos, amigas, hermanos y hermanas, quienes también se conectan en la transmisión de Facebook Live que es en Radio Z1, así es, en la página de Facebook de Radio Z1. De antemano saludamos, muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Muy buenos días en los diferentes países de Europa, o muy buenas tardes, por supuesto, en los diferentes países del continente americano, ya sea en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Muchísimas gracias. Claro, muy buenos días. En los diferentes países del continente asiático o el continente africano. Por ahí.
5:21, quien te habla, su amigo el señor Daniel Valente, estará con ustedes acompañándoles en esa programación que estaremos realizando nada más y nada menos que hasta las 6 de la tarde. Así es, hasta las 18 horas estaremos acompañándote con esa programación donde estaremos compartiendo alabanzas y también mensajes de la palabra de Dios, que ya lo estaremos escuchando nada más y nada menos que acá los pastores. Así que más adelante en el siguiente bloque lo estaremos diciendo. Y claro, y de antemano animándote a que puedas ahí escribirnos. Así es, puedas ahí escribirnos, dejando tu mensaje, tu comentario. Si estás en la transmisión en Facebook Live, simplemente déjanos ahí tu comentario y nosotros por acá estaremos saludando. Y si estás, por supuesto, conectado en la plataforma de YouTube, por ahí, así es, por ahí. Déjanos ahí tu comentario. De antemano, comparte esta transmisión vivo que estamos en esa tarde de hoy, martes 25 de agosto, realizándolo en esta hora de la tarde. Así es, en ese nuevo horario que estamos ya nada más y nada menos que ya 3 semanas. Así es, 3 semanas llevamos en ese nuevo horario. 5:22, 17 horas y 22 minutos. De antemano te doy la bienvenida, sin más que decir. Déjanos tu alabanza o déjanos tu saludo, eso sí, déjanos desde qué lugar, desde qué parte de, ya sea desde qué sector de la ciudad de Guayaquil, o desde qué cantón de la provincia del Guayas, o desde qué parte del país estás escuchándonos, ahí escríbenos, nosotros por acá estaremos listo saludando. O si no, déjanos tu alabanza y nosotros por acá estaremos complaciendo. De antemano te doy la bienvenida a este programa que estaremos acompañándote hasta las 6 de la tarde, el programa denominado Yucanchi Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos, aquí en tu radio Z1 en la señal 1400 AM y en la www.radioz1.es, la emisora intercultural bilingüe donde se habla tanto en quichua y también en castellano. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que estaremos empezando en estos instantes. Z1. Una radio intercultural bilingüe desde Guayaquil, Ecuador al mundo. Z1. Z1. Urkuta rishpa, pueblo picashpa, Shakisha kashpa, Kushisha kashpa, manda Dios ta sumata canta tunchi, Yukanchi hatun Diuska, Chashna canta tamimuna, coro misioneras, alabanchi. Z1.
Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Baile ya soltera, mozo, chay, ya chachiconche, chay, piconaconche, chay, pihuacaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Tsunami, lo que nosotros cantamos. Y bueno, así de esa manera estamos por acá continuando. 5 de la tarde, 28 minutos, 17 horas y 28 minutos en ese día, martes 25 de agosto del año 2020. De esta manera por acá estamos acompañando de antemano, saludando a aquellos amigos y amigas quienes por supuesto se conectaron en esos minutos, quienes por supuesto de antemano están ahí compartiendo. Bienvenidos y bienvenida a esta programación de alabanza Ñukanchi Canta Shikakunami, que estamos en estos instantes realizando la transmisión en vivo desde aquí en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, por supuesto de las instalaciones principales de tu radio Z1. Aquí estamos realizando, por supuesto, esa programación en vivo. Quien te habla, por cierto, tu amigo el señor Daniel Valente, está con ustedes acompañándoles. Ay, bueno, por acá los que dejan sus comentarios ya estaremos leyendo, no se preocupen. Ya estaremos leyendo por acá, tanto en la plataforma de YouTube y también la plataforma del Facebook, que estamos por acá viéndolo. Sí, ya lo vamos a estar por acá viendo los comentarios. Gracias por escribirnos. Si de pronto te conectaste recién, pues simplemente déjanos ahí tu mensaje y nosotros por acá estaremos leyéndole. De antemano, pues puedes ahí compartirnos para así poder llegar hacia las demás personas. Así es. Continuamos de esa manera. Estamos acompañándote de Radio Z1. Ya, bueno, y por acá también saludar a cada uno de los pastores quienes también están con nosotros acompañándonos en esa tarde. Vainichi, Dios bendice. Allá, bueno, y también aquellos emigrantes ecuatorianos quienes están escuchándonos internacionalmente en los diferentes países de Centroamérica, tanto en lo que es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, por ahí también Panamá. Muchísimas gracias. Honduras, claro, también Guatemala, gracias por escucharnos por ahí. Y también a nuestros amigos quienes están en Norteamérica, en los Estados Unidos. Saludos ahí en cada uno de los estados, tanto en lo que es en Baltimore, en Nueva York, Miami, Minneapolis. Así es, por ahí descendemos. Saludos cordiales. Gracias por estar escuchándonos y viéndonos. De esta manera estamos realizando esta transmisión en vivo. Así estamos en esta tarde. Bueno, y por acá también escuchamos, por cierto, a nuestras hermanas del coro Las Misioneras desde la ciudad de Guayaquil con el tema Urcuta Rishpapis. Así es, a donde quiera que vayamos, debemos, por supuesto, llevar ese mensaje, la buena nueva de la palabra de Dios, llevar ese mensaje de salvación y compartir hacia las demás personas, en las cuales esa misión que nos has dejado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en que compartamos este mensaje de salvación, en las cuales Él no quiere que ninguna alma se pierda. Lo que tú tienes que hacer, nada más y nada menos, que es compartir ese mensaje, la buena nueva. Nada más. Así es. 5:32. Y bueno, vamos por acá con los mensajes que por supuesto por acá nos dejan. A ver, tenemos, ahí uniéndose a Manuel Cepeda Lata. También tenemos a Alberto Guamán, Mari Pila, muchísimas gracias. Por acá también tenemos a nuestro hermano Alberto Guamán, quien está, por supuesto, saludando. Dice: bendiciones, siervo Daniel. Saludos desde el Cantón Durán City. Ahí está nuestro hermano Pastor Alberto Guamán, quien está, por supuesto, en esa hora de la tarde escuchándonos en el Cantón Durán, nuestro vecino Cantón Durán, ya sea en la 28 de agosto, en la ciudad de Recreo, o también la 5 de junio, o por ahí también el Divino
Albino Niño. Por ahí también, sí, por ahí también. Muchísimas gracias. También tenemos a Viviana Pilataxi. Gracias por estar con nosotros. Viviana Pilataxi Yaucán. Ahí enviamos saludos. También tenemos por acá a Lourdes Galora. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a nuestra hermana Manuela Quinde Pacho, que está también en la sintonía en la provincia del Oro, Cantón Arenillas. Así que muchísimas gracias también a nuestra hermana que está en la sintonía en esa hora de la tarde. Al sur, sí, al sur del país, al sur del país. También tenemos a nuestro hermano Alfredo Pilataxi. Gracias por estar con nosotros. A ver, por acá continuamos con más mensajes. A ver, también tenemos a nuestro hermano Francisco Carrillo, quien está también ahí enviando un emoticón de aplauso. Muchísimas gracias. Escuchándonos, por cierto, él nada más y nada menos que desde el país de Perú, desde la ciudad de Chiclayo. Así es, por ahí, por ahí. Muchísimas gracias, salud para toda la familia Carrillo. Ahí le enviamos saludos. Muchísimas gracias. Ay, bueno, por acá también saludamos a nuestro hermano Carlos Ávila, quien está también escuchándonos en el oeste, así es, en el oeste de la ciudad de Guayaquil, en lo que es en el sector de Chongón, por ahí. Gracias a nuestro hermano, gracias. Muchísimas gracias. Ay, bueno, por acá también saludamos a nuestro hermano Pedro Morocho, quien está también en la sintonía. Muchísimas gracias. Pai Nichi, Dios me 18. Ay, claro, también los hermanos quienes están también escuchándonos. Nada más y nada menos que en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato. Así que ahí también les saludamos. Bendiciones para ese cantón y para esa provincia. Así que nosotros debemos seguir nada más y nada menos, seguir confiado en el Rey, señores, que muy pronto, confiadamente, muy pronto saldremos de esta. A ver, tenemos por acá, continuamos. Tenemos a nuestra hermana Mari Pila. Muy buenas tardes, hermano. Bendiciones, full sintonía en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. A ver, por acá nos dice saludos para la familia Lema Pila Munga. Le enviamos saludos, muchísimas gracias. Así es, a toda la familia hacemos llegar este saludo de parte de nuestro hermano Mari Pila, a toda la familia Lema Pila Munga. Ya sea que estén acá en la ciudad de Guayaquil o en el Cantón Durán, o también por ahí en la ciudad de Riobamba, o en el Cantón Colta, o también en el Cantón Guamote. Así es, en las diferentes provincias del territorio ecuatoriano. Ahí le hacemos llegar de salón. Muchísimas gracias a nuestra hermana Mari Pila, que está escuchándonos desde la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Continuamos, gracias a Derek Miranda, quien está también con nosotros ahí acompañándonos. Así es, por ahí. 5:36. Vamos a continuar con más alabanzas. Ahora se viene nada más y nada menos. Por acá se viene ahora las hermanas desde la ciudad de Riobamba. Así es, de ese lugar, ya que estamos hablando. Vienen nuestras hermanas. ¿De quién estaremos hablando? A ver, ¿de quién? Nada más y nada menos que del coro Mushu Kausai. Uno de los temas que muchos de los hermanos por acá nos han pedido en el transcurso de esos días que hemos realizado la transmisión. Y que a cada una de las promociones que ofrece Radio Z1 nos lo han pedido, de las cuales no vamos a dejar pasar también por acá compartir ese tema denominado Vistuwami Rishanini. Vamos a escuchar ese tema de parte del Ministerio de Alabanza y Adoración Mushu Causa, que viene, como hemos denominado, desde la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo. Iglesia, ¿cuál iglesia? Pues León de Judá. Así que vamos a escucharlo.
Ese gran tema de su primer volumen discográfico. Vamos a escucharlo y luego por acá estaremos volviendo. De antemano te agradezco por su amable sintonía y gracias por escribirnos, gracias por escucharnos en cualquier parte donde estés, por supuesto, sintonizándonos. Muchísimas gracias. Así que déjanos tus comentarios y de antemano pues comparte esa transmisión en vivo que estamos en estos instantes realizándolo. Vamos a escuchar y se vienen nuestras hermanas, el coro Mushu Kausai con el tema Istuwami Rishanini. ¿Cómo se es? No hay noches oscuras. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Conectamos tus sentidos. Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. Llámenos ahora o envíenos
un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Conectamos tus sentidos. Así es, conectamos tu sentido en esa hora de la tarde de hoy, martes 25 de agosto. De esa manera estamos aquí acompañándote de Radio Z1 en la señal 1400 AM y claro también en la www.radioz1.es. Un excelente alabanza, un excelente tema que escuchamos de parte del coro Mushu Kausai, que hemos escuchado el tema Kisuwami Rishanini. Así es, un gran tema que lo escuchamos ahí de parte de las hermanas, que con cada uno de ustedes a la vez lo hemos ahí compartido. Bueno, vamos por acá con los mensajes. Gracias a aquellos que, por cierto, también se conectan. De antemano agradecer a aquellos que también están escribiéndonos a través de la plataforma de YouTube que estamos ahí, por supuesto, transmitiendo. Claro, también gracias a los hermanos y amigos quienes, por supuesto, también a la vez están por acá compartiendo esta transmisión y también a la vez dejándonos ahí sus likes. A ver, por acá tenemos, vamos a leer los siguientes mensajes. Por supuesto, en ese bloque nos dejaron. A ver, vamos a leerlo. Ahí Aliso, por acá tenemos a ver a nuestro hermano Christopher. A ver, saludos cordiales, bendiciones desde la capital, full sintonía con la familia Naula Paredes. Gracias, ahí nos dice. Gracias ahí a nuestro hermano Christopher, quien está, por supuesto, escribiéndonos nada más y nada menos que desde la capital ecuatoriana, Quito, provincia de Pichincha, así es. Ese lugar ahí. Muchísimas gracias a toda la familia Naula Paredes. Así es, en familia, escuchándonos. Ahí tenemos a Francisco Carrillo, bendiciones, amado hermano Daniel. Estamos escuchando su hermoso programa en esta hermosa tarde. Saludos para los hermanos en Cristo Jesús en todo el Ecuador y el mundo entero. Un abrazo fuerte a la distancia, ahí nos dice. Muchísimas gracias nuestro hermano Francisco Carrillo, quien está escuchando, por cierto, desde el país de Perú. Ciudad de cuál, pues nada más y nada menos que desde la ciudad de Chiclayo. Ahí está nuestro hermano, por supuesto, escribiendo. Luego 17 horas y 45 minutos. A ver, continuamos. Tenemos a nuestra hermana Erika Mendoza, quien está también escuchándonos ahí en esa hora de la tarde. Saludos para ahí, para toda la familia Mendoza. Muchísimas gracias. Doña Mari, muchísimas gracias también quien está a la vez sintonizándonos. Por supuesto, a ver si nos pueden dejar a la vez de qué lugar, a ver si nos están escuchando. Así es, por ahí. A ver, por acá, a ver, ya nos escribieron, claro. Buenas tardes, mi hermano, que el Señor le bendiga, siempre siga adelante, bendiciones, porfa, una alabanza. Kisuwami Rishanin, el coro Mushu Causa de Riobamba. Bueno, ya lo hemos puesto, sí, ya lo hemos puesto. Hace unos minutos nomás, lo hemos puesto ya el tema, sí, ya lo hemos puesto. Creo que mi hermana recién se había conectado, sí. De antemano, para el siguiente programa lo estaremos repitiendo. Sí. Pero igualmente, gracias por su amable sintonía, reportándonos, creo que, sí, desde la ciudad de Riobamba. Sí, de ese lugar, creo que nuestra hermana Doña Mari, escuchándonos en esa tarde. Pedro Tagua, gracias por escucharnos. Gracias por unirse a esta transmisión en vivo. Paininchi. Gracias también por acá la iglesia Estrella de Belén, quien está también en la sintonía. Así que ahí de antemano, de esta manera estamos recibiendo los saludos de diferentes partes, de diferentes rincones del territorio ecuatoriano. Pero vamos a continuar con más alabanza. Ya haber marcado las 5:47.
Claro, sí, nos quedan por acá de compartir el mensaje, sí, el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de continuar con el mensaje que tenemos por acá que compartir un texto bíblico que dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 5, dice así de esa manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve en Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Porque recuerda que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así que recordamos esto. Esta es la palabra que por supuesto en esa hora de la tarde nos comparte Reyes y señores. Porque recuerda, nuestro Padre Celestial suplirá todo lo que os faltare conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Bueno, de esa manera vamos a irnos. Bueno, por acá nuestro hermano Manuel Muyo Morales, saludos cordiales desde Balsar. Estamos a full sintonía en Comercial Morales. Paulina Nicole Rosa nos come muchas bendiciones. Ahí está diciendo nuestro hermano Manuel Morales, escuchándonos desde el Cantón Balsar, así es, desde el Cantón Balsar, provincia del Guayas. Ahí está nuestro hermano reportándonos en esta tarde. Y ahí, por supuesto, en Comercial Morales, así, Comercial Morales. De antemano enviando saludos para creo que para su hermana Paulina, Nicole y Rosa. Bueno, ahí hacemos llegar este saludo. Bueno, vamos a irnos, por supuesto, a compartir ese mensaje de parte que viene, ese tema denominado Secretos de la Familia, de parte del pastor Alberto Coba. Vamos a escucharlo. Luego por acá estaremos volviendo ya en el último bloque de esa programación que estamos, por supuesto, acompañándote, denominado el programa Ñukanchi Canta Shikakunami, lo que nosotros cantamos. Saludos a los conductores profesionales quienes están también ahí escuchándonos. Ya volvemos y ya retornamos mientras lo dejamos con este excelente mensaje, este excelente tema denominado Secretos de la Familia con el pastor Alberto Copa. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía, soltera, mozo, chaite, achachiconche, chaite, conaconche, chaite, guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Bueno, kuna kakuting sa masaninsi. Hasta wampi ñukanchik imashina kawsanamanta. Kasdarashpaka mana solamente wawata charinapaqchu. Maykunaka yuyanmi kasdarashpaka wawata charinapaqlla kashkatami yuyankuna. Hasta wampish mana wawata charinapaqllachu kasdaranaka. Kasdarashpa kawsashpaka kusandik alajata parlanakushpa kawsanapaqmish. Kunan kayuras rimashanini kusandik chayarinamantapsh rimashaninimi. Tau kawgarkunamari. Chay tamana entendishkamanta kay punsakunaka divorcio, problemas kunapi, ima shuktakpipish kawsakunkuna. Chay harinapika alli alaja kushikachunka parlanakuna mari tukimanta yaji ashika. Primera Corintios capítulo 7 verso 5 pika ninmi kay shumanta chay shumanta ama micharishpalla. Chay harichun ninmi. Rikichigari oki kuna panikuna amigokuna. Yukanchik mama pacha Ecuador pika. Por lo menos 50,000 parejas cada wata mari shitanakunkuna, divorciankuna, ima mishaytorrankuna, ima manta, kusantik purapi chayarinatapish mana entendishkamanta. Haripagaychaka warmipagmi, warmipagaychaka haripagmi. Ima paktik kasarangari, mahinkunaknishka añuka kasarani wata charingapaksha. Sukunakanichka chayarinaka huchami, chayka diablo mantami, mana Dios mantachu, nishpayatachishkakunami. Hasta wampish casado kuna chayarishkaka, mana huchachu. Chayka Dios panmunaymi,
bendición mi allimi. Tasna kashkamantami ñukunchika allimi ninakanchik. Waynayashpa kawsaqkunata, apanakush kawsaqkunata mi Dioska mana allinin. Pero chayarikunataka Dioska allimi ninmi. Kusandik pura dormikpika allimi ninmi. Samantami Dios pakshimika Proverbios capítulo 5 versículo 18 bibis chasnanikun. Joven runa. Joven warmion kusikushpa kausachun. Nispami Dios pakshimika chasnayachachin. Sinispaka importante mikan ñukanchik kausapika kusandik kausana. Apanakush kausana. Chasna kusi kausanapaka. Chayarinapaka utkaman punzamanmi parlanakuna. Paranakushpa yuyachispa sumakta kausanachari allikanmu nispami ñukapartimantaka yuyachini. Chinispaka kanka kusandik charinkapaka charinataka rimanakunkichikchu, pinkarinkichikchu. Dispakshimika ninmi Génesis libro pipis, jaripis, warmipis, kasari runaka mana pinkarirkakunachu. Kamapika, dorminitapika mana pinkarinatiyanchu. Kanka dormito con gimi, con confianza kusandik charinamanta, y malatek dormishon nispa rimanakunataka, mana pingarishpasani kusandika parlanakunakangichi. Y mamanta, sai mise yuikunata misangapa. Kusandik warmindik mana paktachina kushkamantami, maipika harika suktakta munang. Warmimis de repente ka suktagwamring, se problema kunatiang. Saya amatiachun nispaka, sinispaka parlanakuna makangichi. Sikichik sugnanta rikuhpi, sugnyanka sukasarina tacharing, imaimun sayana tacharing. Say sinasatangmi, yukanchik kustandik parnakuspa, sayarina manta rimakpipis. Sinispaka kayo ikona kambak balis kakachun. Dios canta bendiciachu. Uyakungimi, www.radioz1.es, Sistema Internet. Ñukanchik cantas Kakunami, lo que nosotros cantamos. 5:54, 17 horas y 54 minutos. Bueno, ahí escuchamos ese excelente mensaje de parte del pastor Alberto Copa. Un mensaje, por supuesto, para toda la familia, las cuales escuchamos el tema secretos de la familia. Bueno, ya que estamos en este último bloque, llegando de antemano, por supuesto, a la parte final de esa programación que hemos en esta tarde, hoy martes 25 de agosto, el programa Ñukanchik Canta Kakunami, lo que nosotros cantamos. Este nuevo horario, así es, de 5:15 a 6 de la tarde, solamente esos 45 minutos, por supuesto, estamos acompañándolos. Pero sin antes, agradecer a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas, pastores, salmistas, saludos, también a los ministerios de alabanza, quienes por supuesto siempre están en la sintonía. Y gracias a aquellos también fieles oyentes, quienes siempre están en la sintonía. Así es, Painichi. Muchísimas gracias. De esa manera, de antemano te animo a que siga permanente, nada más y nada menos que en los caminos del Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el camino del Evangelio. No te rindas, porque recuerda que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está contigo a donde quiera que tú vayas. Porque algunos pensarán, por supuesto, o estarán dudando cuándo vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por supuesto, nosotros debemos estar velando, porque recordemos, como dice la palabra, velad pues, porque no sabéis en el día ni en la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Será como el ladrón de la noche, que sin saber del dueño de la casa, sin saber el padre de familia, a qué hora entra el ladrón a hurtar en su hogar. Así, de esa manera, será la venida del Rey de Reyes, Señores, Señores. Simplemente nosotros debemos seguir dándole honra y gloria, seguir permanente en el camino del Evangelio y no rendirnos. Aunque, por supuesto, en esta situación que estamos pasando duros, por supuesto. Pero recuerda, todo será, por supuesto, a su debido tiempo. Nosotros debemos seguir solamente confiando, no rendirnos.
Bien, con 57, con esa palabra me despido. Quien te estuvo acompañando fue el amigo señor Daniel Valente. Gracias a aquellos que nos escribieron desde Riobamba, provincia de Chimborazo. Gracias a los que están en lo que es en el cantón Balsar. Gracias a cada una de las familias. También a los que están en el cantón Durán. Gracias y bendiciones. A los que están escuchando aquí en la ciudad de Guayaquil, muchísimas bendiciones. Le agradecemos. Y también a aquellos hermanos y amigos quienes también nos reportaron por acá desde los Estados Unidos en la ciudad de Minneapolis. Muchísimas gracias. A aquellos que están en España, por cierto, también. Gracias. Muchísimas gracias. Y a aquellos que nos vieron en la plataforma de YouTube, muchísimas gracias. Y también en el Facebook. Gracias también por escucharnos. Bueno, de esta manera me despido. Sin más que decir, te agradezco. Si Dios permite, nos vemos de aquí el día jueves, sí, el día jueves nos vemos. Sí, el día jueves a partir de las 5:15 de la tarde nos vemos nuevamente por ese mismo dial, por esa misma emisora nos vemos. Y si Dios permite, estaremos el día jueves a partir de las 5:15 de la tarde nuevamente con esa programación. Y gracias por su saludo y por sus comparticiones, por su like. Gracias. Me despido. Eso fue el programa Canchi Canta Shikakuname, lo que nosotros cantamos. Gracias y bendiciones. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1 presentó Yucanchi Cantas Cajunami, lo que nosotros cantamos. Una esencia de alabanzas en las voces de los más selectos exponentes.